día. Como estamos en capítulo 3 de nuestro estudio del Nuevo Testamento, voy a pedir a los que tienen su hoja, abren de nuevo. Quiero dar una terminación a lo que estuvimos discutiendo, hablando. Discussing, ¿qué es la palabra discutir? A ver, okay. La última semana acerca de quién es Jesús. Entonces vamos a terminar eso, pero hay una porción que hoy día quiero tocar y si Dios me permite quiero tratar de estacionarme ahí un ratito porque creo que es importante ver lo que vamos a ver más adelante. Entonces si tienen su estudio, vamos a estar una vez más en el libro de Juan hablando acerca de quién es Jesús y vamos a dar terminación a este cuadro que estamos llenando con la información aquí. Pasa adelante. Vamos a estar en el libro de Juan. Vamos a comenzar en Juan 17. Terminamos la última semana hablando de las diferentes características o presentaciones que nos da Juan acerca de quién es Jesús. Y hablamos cómo era que Jesús era, de todas las cosas terminamos hablando acerca de cómo Jesús es el buen pastor y que Él conoce sus ovejas. Entonces hoy día vamos a dar continuación, Dios mediante terminar esta última parte. ¿Sí? Inclina su rostro por favor conmigo y oremos. ¿Sí? Padre, te quiero dar gracias de todo corazón por este tiempo, Señor, en tu casa. Señor, sobre todo por tu palabra, Señor, que nos orienta, que nos guía, que nos instruye, que nos da todas las cosas que necesitamos, Señor, para esta vida. Te alabamos, Señor, porque una vez más estamos en tu casa, Señor, alabado sea tu nombre por eso. Ayúdanos este día, Señor, que este tiempo, Señor, que vamos a tener aquí, Señor, en este lugar, sea de provecho, de edificación en nuestras vidas. Padre, una vez más, gracias por todo. Te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ver Juan 17, versículo 5 y versículo 24. Jesús en Juan 17 está orando y en versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Note esta frase: antes que el mundo fuese. Vamos a ver también versículo 24 del mismo capítulo. Dice Jesús terminando su oración a Dios el Padre, dice: Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Juan nos presenta a Jesús que Él estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Antes de que la tierra, como nosotros lo conocemos, se fundó, Jesús ya estaba con Dios el Padre. Entonces este número 12 corresponde a su hoja en la letra número C. ¿Sí? Vamos a ir más allá. Juan 18 es algo que el hermano Hermo, si no me equivoco, hizo referencia, pero también es algo que si nos llega a dar tiempo es parte del estudio que vamos a tener más allá. Pero en Juan 18, versículos 4 y 6, ¿alguien me lo puede leer? Juan 18, 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Muchas gracias. En versículo 5, note esta frase pequeña pero sumamente importante. Dice: le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Esa referencia que Jesús da de yo soy es algo importante que se nota también en el Antiguo Testamento. Voy a leérselo un momento. La frase en Éxodo capítulo 3, voy a leer, dice el 13 al 14, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que yo soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Jesús es el gran yo soy, aquel ser, como nosotros ya hemos dicho, que existía antes de todo. Él es Dios, el ser divino que nosotros conocemos. Vamos a ver en un momento acerca de su naturaleza, su doble naturaleza que tuvo Jesús y que tiene incluso.
Entonces número 3 corresponde a la letra M, los que están tomando sus notas. Vimos anteriormente, no lo voy a tocar de nuevo, pero nosotros ya vimos el número 9, pero esta referencia, el número 14 en su hoja es Juan 19:7, que nos indica que Jesús también es el Hijo de Dios. Ya varias veces nosotros hemos visto que Juan nos declara que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces solamente le voy a llenar, como ya tocamos esta es la letra D. Y vamos a terminar aquí en Juan 20. ¿Alguien me encuentra en Juan 20, por favor? Versículos 28 al 29. Juan 20 del 28 al 29. ¿Alguien me puede leer? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás dice aquí, mi Señor y mi Dios. Aquí dice, Jesús no le dijo, Tomás, has cometido un terrible error, me has llamado Dios y quiero que sepas que realmente yo no soy Dios. No. Jesús dejó que Tomás le afirme a él como Dios. Jesús, hermanos, es Dios. Y eso me lleva, hermanos, a donde está mi corazón por esta mañana, que es la continuación de esta siguiente parte en página 2 del estudio. Lo que quiero que nosotros veamos ahora es algo muy importante. Es acerca, si lo puedo decir de esta forma y ustedes me entienden, la doble naturaleza de Jesús. Porque como Juan nos indica claramente que Jesús es Dios. Dice Juan 1:1 que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Juan 1:14 nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Significa que el verbo que habitó con Dios y que era Dios es Jesús mismo. Entonces la naturaleza divina creo que es obvio, pero también a veces creo que nos olvidamos o no recordamos que también Jesús era 100% hombre. Entonces quiero que veamos también la naturaleza humana, las dos cosas. Jesús es 100% divino, es Dios, pero también fue 100% humano, ¿sí? Entonces, para comenzar eso, vamos a leer este párrafo que está aquí en página 2. Dice, aún las obras y los milagros que Jesús realizó prueban que Él realmente era el Hijo de Dios. Y aquí nos indica, dice, por favor ponga los versículos pertinentes mencionados aquí abajo en este cuadro, junto a cada uno de los 7 grandes milagros que Juan ha registrado en su Evangelio. Entonces las instrucciones es que en este cuadro son varias referencias y aquí nota 7 milagros registrados en el libro de Juan que Jesús hizo, y las instrucciones es que poner cada versículo al milagro que corresponde ahí. Ahora, no vamos a hacer eso, pero en una forma resumido vamos a hablar acerca de estas cosas y además a continuación la siguiente parte. Veamos un momento, vamos a hacer una transición en Juan capítulo 5, vamos a leer versículo 36. Dice Juan 5:36, dice, Jesús dice estas palabras, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces Jesús dice que las obras, los milagros, los hechos que Él ha hecho, comprueban, así testifican de quién Él es. Vamos a ver esa naturaleza divina en este momento. Una referencia más. Veamos Hechos 2:22 un momento. Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pues una vez más, esa énfasis es que los milagros, los hechos que Jesús hizo, testifica acerca de quién Él es.
Y vamos a hablar en estos momentos acerca de su naturaleza divina. En esta lista muestra algunas cosas, pero lo que yo quiero hacer es de una forma resumida ver las diferentes cosas que Jesús hizo, y podemos ver unos ejemplos que registra Juan acerca de esto. Pero si me pueden seguir, mire, una de las cosas que Jesús hizo fue sanar enfermedades. Número 2, vamos a ver un milagro que Jesús tomó pan y peces y los multiplicó. Entonces yo le escribí de esta forma, que es una multiplicación de una sustancia. Ya, número 3, también fue una conversión de una sustancia a otra. ¿Se recuerdan el milagro del agua al vino? Fue una conversión. Número 4, Jesús también quebró principios o leyes de la naturaleza física. Un momento otros evangelios también relata que Jesús caminó sobre el agua. Número 5, resucitó a los muertos. ¿Ya? Número 6, tenía autoridad sobre demonios o espíritus inmundos, los sacaba fuera, los echaba fuera. Número 7 también, esta no es una lista exhaustiva, ¿me entiendes? No es completo, pero es para dar un resumen, un ejemplo, ¿no? Número 7, autoridad sobre la naturaleza. Un ejemplo que también podemos ver es cómo fue que él puso calma a los vientos y las olas, y le obedecían sus órdenes, su mando. Entonces, con este pequeño resumen, veamos algunos ejemplos que están aquí anotados. Vamos a ver Juan 5, del 1 al 18. Y si se recuerdan, hermanos, Jesús en un momento dijo, si me parece puede estar en Mateo, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo creo que quizás decir esas palabras puede ser fácil, pero el comprobar que realmente tenía toda potestad en el cielo y en la tierra sería otra cosa. Y a través del libro del Juan e incluso los otros evangelios, vemos a través de la vida de Jesús, de sus hechos, como nos dice Juan, que testifican de él, vemos que realmente sí, es cierto, Jesús sí tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces vamos a ver algunos de estos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, le dije Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. ¿Alguien puede leer? Leamos solo hasta ¿Alguien me lee de Juan 5 del 1 al 9, por favor? ¿Quiere que lo tenga? Sí, hermana. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estante llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Imagínense este hombre de 38 años de estar enfermo. No sé exactamente cuál fue exactamente lo que él tenía, pero enfermo 38 años, y después de eso, por una palabra que Jesús le da, sea sano. Y hermanos, una de las cosas que estamos viendo es que Jesús tuvo ese poder. Él tuvo el poder de sanar enfermedades. Y muchos de ustedes han leído varios versículos, incluso en el Nuevo Testamento, que muestra y registra los milagros que él hizo. La mujer que vino detrás de él en ese gentío y le tocó el borde de su manto y fue sanada del flujo de sangre que tenía. Entonces vemos ejemplo tras ejemplo de cómo es que Jesús realmente era Dios, tenía esta naturaleza divina. Nadie más puede sanar.
yo sé que hoy en día, gracias a Dios, muchos avances tecnológicos que pueden diagnosticar, incluso medicina para tardar ciertas enfermedades o dar mejoramiento en ciertas áreas, pero no es algo perfecto. Y aprovechamos de aquellas cosas como seres humanos, todo lo que podemos para alargar la vida o tener una mejor calidad de vida. Pero Dios da estas enfermedades una sanación completa. Este hombre dice, versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Es un milagro de Dios. ¿Algún comentario hasta el momento? Bueno, vamos a continuar. Cuando hablamos acerca de la multiplicación de una sustancia, hablamos de una alimentación de 5,000. Bueno, hay varios, creo que eran 2 milagros. En Juan 6, si alguien me acompaña por favor, ahí, Juan 6. Juan 6, del versículo 6 al 13. A ver, 6. Sí, ¿alguien me puede leer Juan 6, del 6 al 13, por favor? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Hasta ahora? Hasta el 13, perdón. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hermanos, este milagro se trata de alimentación de 5,000 personas. Escuché una vez que se supone que Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, tenía no sé cuánto, en aquel entonces cuánto dinero que podría, no recuerdo exactamente, pero algo como que podía dar de comer a cada persona una papita o algo del menú de McDonald's hacia todo el mundo. Bueno, pero hermanos, estamos hablando de 5,000 personas que Jesús toma el almuerzo, se puede decir, de un muchacho. Tiene, ¿cuánto era? 5 panes y 2 pececillos. Y Jesús da gracias y no sé cómo fue, la verdad, no me puedo imaginar que si era una canasta y ellos sacaban después de que se acababan los 5 y los 2, pero continuaban sacando. Yo no sé de qué forma, pero Jesús muestra su naturaleza divina en que Él empieza a multiplicar esta sustancia física. Es tan increíble, hermanos, pensar de que para nosotros humanos somos tan limitados, porque somos, la verdad, de este mundo, así nacimos. No somos esta naturaleza divina. Dios es más allá que el ser humano y tiene poder para cambiar aún el mundo físico en que vivimos, porque mostró a través de multiplicar esa sustancia. Increíble, ¿no es cierto? ¿Algo? No, perdón, Sí. y me llama la atención que en el verso 12 Jesús mismo le dice, no fueron los discípulos, sino que Jesús le dijo, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. O sea, es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? A veces desperdiciamos la comida, botamos la comida, y Jesús mismo aquí enseñó, ¿verdad? A su pueblo, y es nuestro maestro, ¿verdad? Que no desperdiciemos lo que Él nos da. Yo también pienso, hermano, que es una comparación de lo que es la palabra misma, porque muchas veces un versículo es predicado y nosotros ya lo podemos de memoria de no sé cuántos años atrás, y resulta que lo que el predicador dice es algo nuevo para nosotros. Y después pasa otra vez y otra vez. Una vez me compartía a mi hija de que en una iglesia que es prohibido el cristianismo, está pasando ahora en día, y lo único que pudo llevar el fundador de la iglesia fue una página de la Biblia, y dice que predicó 1 año y medio con esa página.
So, ese es algo que no termina de Sí. la Biblia de proveer para nosotros. Yeah. Sí, hermano. Solo en el versículo me sorprende a mí cómo termina, ¿verdad? El pasaje, el verso 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. O sea, el hombre, en el momento que sacia su necesidad física, ahí sí lo hubieran querido. Ese era el rey que ellos querían. Claro. Pero si él decía que era hijo de Dios, ahí no era lo que les quería. O sea, nunca había una necesidad espiritual, sino solo saciarse físicamente. Lastimosamente a veces tenemos esa naturaleza humana, ¿no es cierto? Que hay momentos de necesidad, Señor, pero cuando estamos bien es como si no, estoy bien. Sí, Manuel. Y creo que también hay algo importante de recordar ahí, hermanos, que el Señor proveyó materialmente, físicamente. Y también es recordarnos a nosotros, o a ellos también el Señor, que yo estoy dispuesto a proveerles físicamente, pero también espiritualmente. Y cuántas veces nosotros a veces no distinguimos o solo creemos una parte que el Señor es capaz de proveer físicamente, solo las necesidades mías, pero en el ámbito espiritual muchos no creen que Él sea suficiente también para cumplir y llenar y satisfacer lo que el alma hace falta. Porque es cierto notar que el ser humano no solamente es la parte física, como ya hemos hablado, somos tres partes, así, cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor dijo en Mateo 4 que el hombre no solamente de pan vivirá, sino solamente el alimento físico, sino de toda la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que nos alimentemos también de su palabra, porque es otra parte también de nosotros que necesita ser saciado. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, demos continuación. Vimos acerca de la conversión de una sustancia a otro. Bueno, no voy a tocar este ejemplo del número 4, pero se recuerdan aquella historia cuando Jesús vino a ellos sobre el agua caminando, y vemos que Jesús quebró esos principios de leyes de naturaleza, porque la ley de gravedad significa que cuando tú caminas sobre algo que no te puede sostener, tienes que caer. Pero el Señor mostró que Él tiene poder aún sobre esas leyes de naturaleza. Número 5, quiero tocar esto si podemos. Está en Juan, capítulo, creo que es 10, si no es 11. Juan capítulo 11, por favor. Esta historia es para mí bastante hermoso, es una historia que me encanta. No vamos a leer todo, solo vamos a tratar de llegar ahí a lo más importante. Pero vamos a ver que esto es uno de los grandes poderes que solamente un ser divino puede hacer, y es resucitar a los muertos. Lázaro era un hombre, eran unos hermanos, Lázaro, María y Marta. Y decía en Juan capítulo 11, versículo 5, dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y lo que sucede es, en una forma resumida, Lázaro cae enfermo. Las hermanas mandan a Jesús, él está en otro lugar, un poquito lejos de ahí, manda decirles que tu amigo, el quien tú amas, está enfermo. Jesús escucha la noticia, pero no va aún todavía. Y pasa, si no me equivoco, son 4 días después que Jesús llega. Y las hermanas están un poco molestas con el Señor. Se pueden imaginar que no llegó el Señor, ni siquiera mandó nota, nada así, no llegó para el velorio, para el entierro, nada. Él ya estaba enterrado y estaba festando porque ya eran 4 días que estaba enterrado. Y tiene una conversación Jesús con ambas, Marta y María. Y lleguemos aquí en Juan capítulo 11, versículo 34, y dice Jesús, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Hablando de Lázaro, donde está enterrado. Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahí está una referencia pequeña, así que él sabían la gente que él abrió los ojos a un ciego,
mostrando lo que acabamos de hablar, sanar enfermedades, sanar la ceguedad. Y dice, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tiene una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátele y déjale ir. Hermanos, una de las cosas más grandes que yo creo que nadie en el mundo así puede hacer es resucitar a los muertos. Eso sí ya es así, más allá del ser humano. Estamos viendo, hermanos, que esto está demostrando Juan, el registro de lo que él deja escrito. Y recuerden, Juan dice que si se hubiese escrito todas las cosas que Jesús había hecho, que ni siquiera el mundo podría acabar con todos los libros. Pero de lo poco que él nos dejó escrito, estamos viendo la vida de Jesús, que él realmente es un ser divino. Él es Dios. Y hermanos, 100% Dios. ¿Sí? Amén. ¿Algún comentario hasta el momento? Con eso de lo resucitar, tenemos que tener cuidado porque muchas personas ha pasado de que se desmayan, ¿ok? Y ha pasado, me han contado una persona que estaba en una reunión de jóvenes, el chico se desmaya, se ponen a orar, esta persona se sube encima del niño y el chico resucita. Entonces, a partir de ahí, la persona dijo, gracias Señor porque he podido resucitar a una persona. A simple vista pareciera eso, pero el único que sabe el futuro es Dios. No sabíamos, usted sabe cuántas veces pasa que un niño, alguien cae desmayado, parece que está muerto, llaman al 911, el 911 tarda 20 minutos, llegan, le ponen y Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay gente hoy ahí diciendo, sí, yo resucité a alguien. Y el único que tiene el poder para resucitar de verdad a un muerto es Jesús. Ahí está. Es cierto. Y 4 días, hermano. Creo que Exacto. dejó eso para que quede Sí. firme, que este estaba, hasta el martes decía que estaba ya apestando. Sí, exacto. Claro, enterrado ya. Claro. O sea, con todo. Y es totalmente diferente a algo, como le digo, que pasa en el momento. Exacto. Y la gente dice, sí, lo resucitamos porque oramos. No, es que no se había muerto quizás todavía. Leí un comentario de un pastor, hermano, que es súper fascinante, a mí me parece por lo menos, que él le llama por el nombre Lázaro, especificando porque de no haberlo hecho, todo el muerto que estaba alrededor hubiera salido. Y eso realmente digo, wow. Y Dios lo pudo haber hecho, él lo pudo haber hecho. Así es. Sí, hermano. No, y a mí me toca mucho el verso 38 donde dice Jesús profundamente conmovido. O sea, ahí podemos ver que nuestro Señor, nuestro Padre, o sea, Él realmente era un hombre, o sea, Él vivió ese dolor, esa pena, y lo podemos ver como Él también pudo sentir el dolor de sus hermanas. Él sabía que lo iba a resucitar, perfectamente sabía que lo iba a resucitar, pero Él dice aquí, la palabra hasta hace énfasis profundamente conmovido. O sea, tenemos un Dios que se compadece, es un Dios lleno de misericordia. Así es. Aleluya por eso. ¿Alguien más viene una mano? Okay. Sí, hermano, el pastor enseñaba en los miércoles acerca de siempre Satanás tiene una copia barata de las cosas que el Señor hace. Todas esas cosas tal vez puedan ser copiadas por Satanás, no todas, pero sí, siempre es para alejarnos de la verdadera divinidad de Dios. Sí, Y hace muchos años un amigo me preguntó, mira, ¿y la Virgen María sana? ¿La Virgen María sana? Le dije, sí, por supuesto que sana. Puede curarse de muchas cosas, pero no significa que venga de Dios. Porque en sí la figura de María no es, sabemos que es para distanciar, para alejarnos de lo que en verdad es la esencia que es Dios.
Entonces, todo lo que nos aleja de Dios no es una copia barata de Él. Así es. Amén. Gracias. ¿Algo más? Hermano. Sí, también lo que yo quería mencionar aquí en el versículo 40, ¿verdad? Que Jesús, aún siendo Dios, le daba la gloria al Padre, ¿verdad? Y nosotros como humanos a veces queremos gloriarnos de lo que hacemos. A veces, aún en cosas pequeñitas, en ayudar a alguien, dice uno, yo fui, yo lo hice. Pero hay un versículo que me gusta mucho que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. O sea, que en todo lo que pasa, sea bueno, sea malo, siempre el que es digno de recibir toda la gloria es el Señor. Entonces, que siempre le demos la gloria a Él. Amén. Gracias, hermano. ¿Algo más? Bueno, vamos a continuar. Los últimos 2 puntos solo los voy a mencionar. Ustedes saben, número 6, autoridad sobre demonios y espíritus inmundos. Había un ejemplo cuando Jesús fue a una tierra con un hombre salvaje, se puede decir, que se cortaba con piedras, tenía su morada allá en las tumbas. Era un hombre que nadie le podía dominar, aunque le ponieran cadenas, todo eso, no se podía dominar este hombre. Y tenía, creo que era 2000 espíritus inmundos, y se llamaba Legión, el demonio que tenía dentro, y Jesús le sacó. Y no fue la única ocasión, pero es un ejemplo nada más que vemos aún en la área espiritual, porque ya vimos las enfermedades, la área de ciencia física, lo que sea, pero llegando ya a lo espiritual, también Jesús tenía autoridad en ese mundo, y le hacían caso a él. Llegando al número 7, autoridad sobre la naturaleza. Ese ejemplo, cuando había una gran tempestad, los discípulos estaban con el Señor en el mar, cruzando, el viento le era contrario, las olas, el viento, todo eso, pero cuando Jesús se paró y les dijo que ya cesen, obedecían también su mando. Entonces vemos esta área de nuestro Señor Jesucristo, una naturaleza divina, 100% Dios, como Juan ya nos está enseñando desde ya. Pero ahora, con el poco tiempo que nos queda, quiero que veamos la otra parte del Señor, que es esa naturaleza humana, que la hermana hizo referencia. Y aunque Jesús era 100% Dios, también era 100% hombre. Amén. Y luego quiero, si Dios me permite, tratar de amarrar esas dos cosas y mostrar la importancia de por qué es eso importante. ¿Sí? Naturaleza humana, número 1, vamos a ver una forma resumida. Jesús tenía cansancio físico. Él se cansaba, ¿sí? Se agotaba, se dormía. Número 2, tenía sed. Él tenía un momento de sed, vamos a ver un ejemplo de eso. Hambre, él padecía hambre. Lloraba, como leímos ahorita en Juan 11. Compasión, traición por un amigo cercano, Judas. Así, hermanos, así, capta así la área de la vida del ser humano. Vamos a ver entonces Juan 4:6, por favor, si me acompaña Juan 4. Y vamos a ver los versículos ahí. ¿Alguien me puede leer del Juan 4, del 3 al 6, por favor? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Gracias. En aquel entonces, hermanos, no había la aplicación Uber, no podía sacar a Jesús su teléfono y decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a Samaria, por favor, el más cercano me lleve en el camello. No había. Entonces muchas veces, hermanos, se encontraban los discípulos, Jesús, caminando. Y dice que, versículo número 5, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, el Señor se cansaba, tenía un cansancio físico. Hermanos, muchos de ustedes trabajan quizás 10, 11 horas al día,
Llegan a la casa, son los niños, lavar platos, lavar pañales, y parece que el único descanso que tienes es con esta cuesta, y eso a veces por solo 6-5 horas. Entonces, hermanos, nos cansamos, es un cansancio físico, y el Señor conoció lo que eso era. Conoció, y en versículo 7 dice, vio una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Tenía sed, hermanos, estaba cansado, su cuerpo agotado, quizás se sentó en el pozo. Jesús sabía lo que era sentir cansancio físico, agotado, tener sed, ¿sí? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que, voy a hacer una referencia en Mateo 4, cuando Jesús sale a ser tentado al desierto, está ayunando 40 días y dice que tenía hambre. Y entonces, hermanos, cuando él siente esa hambre, dice que Satanás viene y le tienta a él, diciendo que se convierte estas piedras en pan. Y ahí es la referencia que les mencioné, que no solamente el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mire, cansancio físico, sed, hambre. En una ocasión, cuando estaban cruzando el mar en un barco, Jesús estaba acostado durmiendo y los discípulos estaban, Señor, no te importa que aquí vamos a perecer, nos vamos a morir. Pero él tranquilo ahí acostado, durmiendo. Entonces, hermanos, todas estas cosas él sintió. ¿Algún comentario? Sí, eso de hambre, me acuerdo que en Marcos dice también cuando Jesús tenía hambre se acercó a una higuera para ver si tenía higos y la higuera no tenía, entonces le dice nunca más des, ¿verdad? Y quedó ahí seca al instante, ¿verdad? Entonces él tenía hambre y por eso se acercó a esa planta, a esa higuera, esperando que tuviera frutos, porque tenía hambre. Hermano, yo siempre, este versículo especialmente me ha llamado siempre la atención porque Jesús, el creador de la palabra, para responder, él no respondió de él, que hubiera podido igualmente salir palabras sabias, sino que refirió a la Biblia. Así es. Yo creo que cualquier situación de nosotros, antes de poner nuestro mismo entendimiento, hay que referirnos a la palabra. Sí, hermano, eso es muy importante. Gracias. Y creo que hay una que quizás, hermano, no la veo ahí, pero también sus emociones. Como humano tuvo emociones. Vimos que dice que lloró por Lázaro. Pero también anteriormente, en otra parte, no recuerdo dónde, dice que a las afueras de la ciudad él sintió tristeza acerca de la incredulidad y la poca fe de la ciudad. Entonces tenía emociones igual que nosotros. Sí. O también ahí en el hambre, ahí mismo tuvo tentación también. Sí, ahí está. Así se profundice, ¿no es cierto? Así cuando uno va viendo, ¿no es cierto? La tentación a que, bueno, sí tengo hambre, pero no es el momento así para hacer esto, lo que Satanás me está queriendo decir que haga, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vimos en Juan 11 cómo es que Jesús lloraba. Un ser, como dijo la hermana, querido. Jesús, ahí estaba claramente escrito, Jesús les amaba a ellos. Tenía un amor así, humano así para ellos. ¿Me entiendes? Una familia a quien él amaba. Y cuando él murió, Jesús lloró. Vamos a ver un ejemplo de algo, a ver si me lo encuentro, aunque no está en Juan, Lucas 7, rapidito les voy a compartir esto. Quiero terminar. Lucas 7, solo una referencia, aunque no está en Juan, yo sé que estamos escribiendo Juan, pero Lucas 7, 11, voy a tratar de acabar rapidísimo. 7, 11 al 13, dice Lucas 7, 11, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Pues una mujer viuda que solamente tenía un hijo, y este hijo se le murió, y están ahorita en el proceso funeral. Dice, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hermanos, así como el hermano Elma ya tocó el aspecto emocional, así el cansancio físico, la sed, el hambre, eso es con el físico, pero el emocional. Nosotros no somos, a veces nos da tristeza, nos duele, muchas cosas que podemos sentir emocionalmente, pero Jesús ve a esta mujer viuda que no tiene así con quien así compartir la vida ya, y su único hijo acaba de morir, y está él a entrar a la ciudad y está en ese proceso funeral.
y se compadeció de ella. Imagínense, hermanos, el Dios que existió antes de la fundación del mundo viene aquí y en un momento de su vida tiene compasión de una viuda que acaba de padecer su hijo. Eso es hermoso, hermanos, así para saber que Dios, el que servimos, el que está escrito aquí, se puede compadecer también de nosotros. Amén. Y hermanos, voy a terminar. Ya sabemos la traición que Jesús sintió por Judas, por ser traicionado. Incluso en un evangelio, no me recuerdo cuál es, cuando se acerca Judas, le llama amigo. Imagínense, llamar a su enemigo amigo. Y bueno, es traicionado. Últimamente voy a referir Isaías 53:3. Jesús es una referencia acerca de quién Jesús es. Y dice que es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sabe qué es sentir dolor, es experimentado en quebrantamiento. Y dicho todo eso, hermanos, quiero concluir con una cosa. Que el Dios hombre, ¿sí? El 100% Dios, el 100% hombre, hace que Jesús es apto, y voy a leer lo que escribí, es capaz de tomar a Dios Padre de una mano y el ser humano de la otra y traerlos juntos. Porque, hermanos, la esencia de lo que el pecado hace es trae división entre Dios y el hombre, nos separa de Dios. Y como dice en Romanos, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Él, no le podemos alcanzar. Pero Jesús es nuestro mediador. Amén. Primera de Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo mediador. Esa persona en medio entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, miremos unos 2 versículos más y termino. Hebreos 4, por favor. Estoy queriendo terminar. Hebreos 4, versículo número 15. Hebreos 4:15 dice, bueno, déjenme leer el 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Significa que Jesús padeció todas las cosas que nosotros padecemos como ser humano. Así que Él vino, se hizo Dios, se hizo hombre, nosotros, para poder experimentar, ¿me entiendes?, lo que nosotros padecemos. Y yo, ¿sabes qué? Me puedo compadecer tal vez de alguien que tenga cáncer, dice, hermano, ¿sabes qué? Voy a orar por usted, así vamos a estar orando, compadecerme humanamente. Pero no puedo experimentar lo que es tener cáncer hasta que yo mismo comparto de eso. Jesús se puede compadecer mucho del ser, Dios se puede compadecer mucho del ser humano, pero para ir más allá y caminar en los zapatos de un ser humano, se hizo hombre. Amén. Y ahí está, sintió sed, hambre, lloró, emoción, todo. Pero dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, nuestra naturaleza, pero sin pecado. Sin pecado. Termino con 1 de Pedro 3:18, hermanos. 1 de Pedro 3:18 es un versículo que me encanta, me encanta. Hermanos, el hecho que Jesús, Dios, es 100% Dios y es 100% hombre, hace que Él es apto para coger Dios de una mano, el ser humano de otro y traernos juntos. Y 1 de Pedro 3:18, termino aquí. Dice, porque también, gracias a Dios, que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, Cristo, el justo, padeció por nosotros, los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Hermanos, nosotros jamás podríamos llegar donde Él está, pero Cristo vino siendo Dios, siendo humano, para poder llevarnos allá, llevarnos a Dios. Ustedes saben el versículo muy bien que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él es Dios, hermanos. ¿Algo que comentar antes de irnos?
hermanos Juan. Y en uno de los sentimientos que él pareció también, me llama la atención, que él también se enojó. Y sintió celos por la gloria de Dios. Cuando echó a los mercaderes para Celo venderlos, santo. Sí. dice que o sea, él se enojó, pero aún así no pecó. Lo diferente de nosotros, creo que nos enojamos y pecamos. Así es. Hermano, muchas gracias por su tiempo. Gracias.